10:50, estamos en Encendidos por RPP, La Voz del Perú. Mauricio Fernandini y Noemí Mamani desde Cusco los acompañamos esta mañana. Y en RPP Televisión, el ministro de Educación, Ricardo Cuenca, recalcó que es muy difícil que se pueda retornar a las clases presenciales en zonas urbanas debido a la pandemia. Vamos a recordar lo que dijo. Va a ser muy difícil que en los próximos meses volvamos a las zonas urbanas a clases porque los indicadores epidemiológicos no lo permiten. No obstante, en el diseño que hemos realizado desde diciembre, ya tenemos 431 escuelas en zonas rurales en 4 regiones del país que han empezado ya las clases siguiendo todos los protocolos. Bien, estas fueron las declaraciones del señor Ricardo Cuenca, ministro de Educación, reconociendo que los índices de contagios en zonas urbanas son tan altos que ese proyecto de ir a clases semipresenciales no va a ser viable. Sí lo está haciendo en algunas zonas rurales. Lo doloroso, Noemí, es que en las zonas rurales hemos visto a una niña en Piura que se tiene que subir a la copa de un árbol para coger internet. En Cusco, los niños caminan 3 horas hasta llegar a la cima de un cerro para coger señal y llevar sus clases adelante. En realidad, si no tenemos un índice de contagios altos en zonas rurales, tampoco tenemos una buena señal y estamos sumamente preocupados por la población escolar, que está desde ya en desventaja por el tiempo vivido. Es por eso que consideramos oportuno conversar con el señor Fernando Bolaños, representante de UNICEF, en temas de educación. Señor Bolaños, bienvenido a Encendidos, gracias por acompañarnos. Un gusto escucharlos y poder conversar sobre este tema que es un tema clave y crítico. Sí, nosotros hemos seguido atentamente, al igual que muchos peruanos, con desconcierto, este descuido absoluto del Estado para darle todas las facilidades a la población escolar y que a pesar de la pandemia saquen adelante sus proyectos de vida. No podemos desvincularnos de ese niño de Moche que a falta de luz en su casa buscaba un poste para hacer las tareas y leer y sacar adelante sus temas. La niña que sube a la copa de un árbol en busca de mejor señal de internet. Los niños en Cusco, en la periferia, caminando 3 horas hasta la cima de un cerro. Entonces, el tema es, ¿cuánto tiempo le va a tomar a un niño compensar este desfase que le ha generado el propio Estado y la pandemia? Bueno, este tema de la pandemia era algo que definitivamente nadie se esperaba. No creo que el gobierno peruano, como otros países, han hecho lo mejor posible, y todo el tema Aprendo en Casa, que fue esta propuesta a distancia del Ministerio de Educación, fue un esfuerzo muy rápido y consistente hacerlo. Pero como sabemos, hay temas estructurales de fondo que no se pueden resolver tan rápidamente, ¿no? Todo el tema de la conectividad, todo el tema que sabemos de la brecha que hay entre las zonas rurales y urbanas, ¿no? Entonces, en este momento, en el segundo año que ya estamos de año escolar, que estamos en esta situación, yo creo que hay que pensar seriamente en una combinación de elementos, ¿no? Y por eso, como UNICEF, nosotros mirando un poco la experiencia, incluso en muchos países de la región que están haciendo lo mismo, decimos que hay que comenzar seriamente en el tema de la reapertura de las escuelas, sobre todo en aquellos sitios donde hay poca conectividad, porque como usted decía, el impacto en los aprendizajes y el impacto a largo plazo, digamos, en la vida de estos niños, niñas y adolescentes es muy grande. Entonces, claro, han comenzado, creo que hay experiencias interesantes en zonas rurales alejadas. Muchos dicen, bueno, hasta que no haya vacuna para los maestros, no se debería comenzar, pero nosotros decimos que ya deberíamos comenzar más seriamente a ver el tema de la reapertura semipresencial, siempre como está haciendo el Ministerio, con seguridad, con flexibilidad y de manera voluntaria, ¿no? En las zonas urbanas, que es donde ha mencionado justamente la declaración del ministro, es cierto, probablemente vamos a tener que esperar todavía un tiempo más. Pero eso no quita, y eso parece muy importante en este momento, que comencemos a preparar desde ahora el regreso en zonas urbanas. Es decir, cada escuela es diferente, cada escuela tiene situaciones en su infraestructura, de ventilación, de espacios, etcétera. Pero en estas escuelas urbanas donde hay muchas públicas y privadas, deberíamos, desde este momento ya, y el director convocando a sus familias, convocando a los docentes, ver la manera como se va a ver. Obviamente no vamos a volver todos al mismo tiempo, los niños van a estar todos juntos, tienen que ir por grupos, hay que priorizar algunos,
pero creo que eso tiene que compensar en algunos sitios estos problemas que he mencionado claramente, de los problemas de conectividad. Es decir, no podemos poner todos nuestros esfuerzos en la conectividad. Claro, señor Fernando, ¿y cuáles son las condiciones que deberíamos tener en cuenta para estar listos en un eventual retorno a clases? O sea, además del tema epidemiológico que ya se ha señalado, hay ciertas condiciones que están en la norma del Ministerio que tiene que ver con desinfectar las escuelas, ver soluciones de agua, lavado de manos, estaciones de lavado de manos cuando no haya agua corriente, por ejemplo, en esa escuela. Pero yo creo que mucho, y sobre todo lo que hemos aprendido con la pandemia, tiene que ver de cómo se organiza la comunidad escolar, ¿no? Es decir, muchos de los temas tienen que ver de cómo se llega a la escuela, cómo se arman grupos pequeños dentro del mismo aula, en los espacios abiertos de la escuela. Eso solo se puede hacer si es que se conversa con claridad con las familias, se conversa con los chicos, si se hace en grupos pequeños, y obviamente el tema de distanciamiento físico y el uso de mascarilla, como sabemos, es el tema crítico. Un tema, por ejemplo, muy específico es el tema de la ventilación. Sabemos que el tema de la ventilación es algo que hay que asegurar, de repente tiene que ser en las aulas, hay que ver cuál es la situación de cada aula, y preparar entonces desde entonces para ver cuántos niños pueden volver, en qué turnos, en qué horarios y cómo sería justamente este tema. Un tema adicional, y con esto por eso digo que no solamente es una responsabilidad del Ministerio de Educación, es el tema del transporte. El transporte público es probablemente un foco de infección en zonas urbanas. Entonces, habrá que pensar quiénes son los que pueden llegar primero, si hay soluciones que puedan hacerse, sobre todo en espacios urbanos. En ese sentido, señor Bolaños, ¿no se siente un trabajo multisectorial? Entendemos las excelentes intenciones del señor Cuenca. El cielo está plagado de buenas intenciones, pero en la práctica las tablets han llegado tardíamente. Hemos recibido testimonios de madres de familia cuyas tablets tienen un chip que no es compatible con el servidor de su región. Esto de tener un país con una geografía tan accidentada no es nuevo, ya lo sabemos, pero no se siente ese trabajo integrado entre educación, salud, transportes y una campaña efectiva, porque en pleno año 2021 hemos visto a pobladores de Huancavelica rechazar las torres que iban a mejorar la conectividad porque no les informaron previamente y ellos tienen una cultura vinculada al APU, sentía que le agredían el APU. Entonces, las buenas intenciones las celebramos y las vemos, pero no se siente un trabajo multisectorial, integrado, donde todos los maestros del Perú ya podrían estar vacunados para recibir a sus alumnos. ¿O usted lo está percibiendo, dado que tiene también experiencia en el Ministerio de Educación, ha sido viceministro de Educación? Sí, de hecho, el Ministerio ha creado unas comisiones multisectoriales y esto tiene que hacerse a nivel de cada región, ¿no? Nosotros, por ejemplo, como UNICEF, trabajamos en Loreto, en Ucayali, en Huancavelica, y hemos visto, por ejemplo, el caso de Ucayali es un caso muy interesante, ¿no? Ahí se han abierto ya muchas escuelas en zonas rurales, pero eso es porque hay un trabajo coordinado entre la Dirección Regional de Educación, también las autoridades de educación de la zona, y se está acompañando ese proceso. Pero es cierto, aquí, digamos, obviamente son los sectores importantes, salud, educación, pero eso no se va a hacer posible si no participan también los alcaldes, las autoridades comunales en algunos sitios. O sea, mucho de esta reapertura se está dando, no solamente porque el Ministerio lo está señalando, sino porque las propias familias lo están hablando. Y como usted dice, probablemente el mayor déficit que tenemos es un tema de comunicación, ¿no? O sea, no puede ser que en nuestro país, que está, digamos, en situación similar a países de la región, tengamos todavía pocas escuelas abiertas. Entendemos que hay un temor de las familias, de los propios maestros, pero si se logran estos acuerdos, si se logran estos procesos, digamos, de trabajo conjunto, creo que se puede abrir más rápido las escuelas y, como repito, no se va a abrir las escuelas entonces hay problemas todavía serios de la emergencia sanitaria, los temas de la pandemia, pero sí se puede comenzar a abrir cada vez más paulatinamente en algunos sitios donde va bajando el nivel de contagio, siempre y cuando hay esa preparación pre. Señor Bolaños, y si bien es cierto, vamos unos días con la experiencia de retorno a clases en zonas rurales. Desde UNICEF, ¿cuál es el análisis que se hace? Porque no simplemente es reabrir, sino también hacer un seguimiento. ¿Realmente se cumplen los protocolos? ¿Realmente está dando buenos resultados el hecho de que los niños regresen a clases de forma semipresencial, teniendo en cuenta que en zonas rurales incluso muchos niños antes de la pandemia caminaban horas para llegar a un colegio? Señor Bolaños, vamos a
a pedirle que esta respuesta de la interrogante que ha planteado mi compañera Noemí nos las dé, por favor, luego de esta pausa. Lo comprometemos a seguir conversando con nosotros sobre este tema que en realidad es impostergable, las clases semipresenciales de manera eficiente donde se puedan dar. Volvemos. Encendidos por RPP, la voz del Perú, y hoy estamos conversando sobre el tema educativo, las clases semipresenciales que iniciaron en zonas rurales. Estamos en conversación con Fernando Bolaños, oficial de educación de UNICEF, y yo antes de la pausa le había consultado, señor Bolaños, si se está haciendo un seguimiento. Si bien es cierto, se reabrieron las escuelas, los niños volvieron a clases de forma semipresencial, pero se está haciendo el seguimiento si realmente la educación es adecuada. ¿Cómo están los niños? Porque les comentaba que antes de la pandemia muchos caminaban incluso horas para llegar hasta un centro educativo. ¿Cuál es el balance que hace UNICEF? Sí, mire, el Ministerio está haciendo un registro de cómo se está abriendo. Eso, digamos, también lo ha compartido con nosotros como UNICEF. Y nosotros vemos que cada vez más hay más escuelas. Pero sí vale la pena recordar que incluso en la reapertura que hubo ya en noviembre y diciembre del año pasado, no hubo ningún caso reportado de contagio en escuelas que volvieron a la semipresencialidad también en zonas rurales, ¿no? Entonces, creo que con esto se muestra estudios que hay a nivel internacional de que las escuelas pues son focos de contagio, ¿no? Sobre todo si el contexto, digamos, ya tiene poco problema epidemiológico, ¿no? Pero aún así, digamos, nosotros, por ejemplo, hemos tenido unos webinars en estos días y hemos escuchado la voz de niñas, de niños y adolescentes, y también de los maestros que señalan este tema de importancia para ellos de que se reabra la escuela, porque obviamente, como sabemos, la escuela no solamente es el tema de aprendizaje, si sabemos, ustedes han mencionado los problemas de conectividad, sino todo el tema de la relación con los docentes, la relación con sus compañeros, todo lo que esté bien asociado, digamos, al tema presencial. Obviamente, con esto no decimos que esto se pueda hacer inmediatamente en todos sitios, pero igual, creo que estas experiencias son interesantes, son importantes, hay que aprender de esa experiencia. Y segundo, hay que, como digo, con buenos planes en las zonas urbanas que se preparen desde ahora, abordando las barreras específicas que tienen las escuelas urbanas, creo que podemos empezar mejor cuando los niveles de contagio bajen y se puedan comenzar a abrir las escuelas en zonas urbanas. ¿Y cómo nos ha ido, señor Bolaños, en los indicativos que miden la calidad de la educación en el Perú? En los últimos años, ¿ha habido mejora cuando los organismos internacionales han evaluado a nuestra población escolar? Bueno, la educación peruana estaba en ascenso en algunos indicadores. Siempre hay temas de brechas aquí, que es probablemente el problema más crítico de nuestro país. Es decir, una de las cosas que se puede lograr, digamos, en zonas urbanas, pero en las zonas rurales, en donde hay población indígena, los indicadores siempre son bajos, pero aún así las brechas se estaban cerrando. Con la pandemia, aunque no tenemos cifras todavía muy contundentes, sabemos que algunas de estas brechas se van a reabrir y por eso es importante poner las estrategias específicas. Hay temas que tienen que ver con el servicio, hay que ver con todo el tema de muchos niños y niñas que han dejado la escuela, así que tenemos que tener una estrategia específica y apoyar al ministerio y apoyar a las escuelas a ver cómo va a ser este retorno, esta reinserción de niños y sobre todo de adolescentes, que es un grupo muy afectado. Y el otro tema más crítico es el tema de aprendizajes, porque creo que tenemos que ser muy honestos y nuestro país debería hacer mediciones, es decir, esto tiene impactos sobre los aprendizajes, es imposible que no haya habido impactos, pero lo importante no es, digamos, que no negarlo, sino qué vamos a hacer. Entonces el ministerio ha hablado, por ejemplo, de ese tema de tener 2 años continuados, es decir, que lo que se planificó para el año 2019 se complete en términos de aprendizajes, perdón, en el 2020 se complete en el 2021, y en el futuro tener algunas políticas compensatorias de reforzamiento de algunas habilidades específicas pues que han tenido y van a tener algunos grupos. Uh-huh. ¿Cree usted en las metodologías de compensaciones en tiempo? O sea, es decir, si la población escolar normalmente paraba 2 semanas, que pare una para compensar estos desniveles que tenemos que admitirlos, no negarlos. Lo peor que podemos hacer es la negación, ¿no? O, por ejemplo, en el periodo de verano, también según la región donde estén, ir prolongando, ¿no?, la clase semipresencial
con miras de nivelación, ¿daría esto resultado o es una metodología que está descartada? Digamos, poder compensar el tiempo es importante, pero no es lo único, porque estamos hablando de un enfoque educativo por competencias en que no se trata solamente de cuántas horas o cuántos temas tengo que tratar yo en cada clase, en cada grupo de estudiantes, sino cómo van logrando las capacidades que implica esto, ¿no? Yo creo que ha habido una cosa importante que el Ministerio ha impulsado, y creo que eso es una de las ganancias de alguna manera de esto, es, por ejemplo, esta lógica de proyectos de aprendizaje que se ha difundido mucho en la lógica de Aprende en Casa, que es pensar estos proyectos en los cuales el chico pues no aprende matemáticas, lenguaje separadamente, sino que se hacen proyectos que duran un mes probablemente, que se combinan varios elementos de competencias y los chicos hacen. Lo otro que creo que es un avance importante es esto que se ha hecho de trabajar, digamos, con las familias, ¿no? O sea, no olvidemos que antes había muchos casos de que las familias sencillamente ponían al hijo en la escuela y a lo que aprendiera, ¿no? En este tiempo creo que muchas familias hemos desarrollado todo un tema de cómo interesar, conocer lo que aprende el chico. Obviamente hay que descargar a las familias porque para muchas esto ahora a distancia sigue siendo una carga muy fuerte y muchos tienen que seguir a trabajar, pero esa relación que se ha hecho de maestros llamando por WhatsApp a sus familias, eso no se debe perder, y creo que debe ser uno de los elementos de la nueva normalidad para el futuro, para que la educación sea pues un tema más eficiente y logre resultados mejores. Claro, porque clases virtuales así que uno puede interactuar no se dan. Por ejemplo, en algunos puntos solo el profesor se graba un video, manda por el WhatsApp, el niño a ver si lo escucha, y lo que viene son tareas y tareas y tareas. ¿Cómo mejoramos, señor Bolaños, ese sistema? Porque todavía nos queda un tiempo más de pandemia y la modalidad seguirá siendo la misma en muchos casos. Sí, yo creo que una de las cosas que muchos maestros han hecho, y probablemente, como digo, falta difundir estas experiencias interesantes, es reconocer la diversidad de sus chicos, porque incluso cuando antes era presencial se paraba de repente el maestro delante de la clase y hacía la clase para todos. Acá se tenía que dar cuenta que cada chico tenía diversa conectividad, diversas situaciones en su familia, diversos recursos. Entonces, volver a una educación que de alguna manera mire el proceso de cada chico, el maestro sea de alguna manera acompañante en ese proceso, es crítico. Y repito, creo que la pandemia nos ha dejado ciertas lecciones y tenemos que hacer un esfuerzo importante en las escuelas, pero también las familias y la sociedad, para ver cómo se compensan estos aprendizajes y se vuelve, se recuperan elementos y se refuerzan elementos que, digamos, en estos años en el tema de distancia no se ha podido hacer completamente. Muchas gracias, señor Bolaños, por sus reflexiones en torno a la educación en nuestro país en medio de esta pandemia que sin duda le ha pasado una factura muy cara a la población escolar y que todos como sociedad tenemos la obligación de compensar en una línea de tiempo prudente. Gracias y hasta una próxima oportunidad.